En la clase del día de hoy les voy a explicar cómo modelar esta isla en 3D que están viendo en pantalla de forma fácil y sencilla. A diferencia de la isla que modelamos anteriormente, en esta vamos a usar todos los recursos disponibles para hacerlo de la forma más rápida y efectiva posible. En la isla anterior intenté mostrarles cómo con cosas tan básicas como un cubo se pueden conseguir formas complejas como los pisos de la isla que son un poco más redondeados o como el escudo que se encuentra en el último piso de aquella isla. En este caso, ya una vez explicado que con un solo cubo, usando biseles o diferentes herramientas podemos conseguir ciertos resultados interesantes, el día de hoy voy a mostrar la forma más adecuada, o al menos la que considero más adecuada y más rápida para hacer este tipo de modelado. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es crear primeramente todos los pisos. Entonces vamos a empezar creando un cilindro y lo vamos a escalar al tamaño que queramos. En mi caso voy a poner un radio de 300, una altura de 30, unos segmentos de altura de 1 y unos segmentos en rotación de 60. Una vez que ya hice esto, voy a irme a la vista superior, voy a dar clic aquí para salir de la selección y voy a escoger esta herramienta de pluma que me va a permitir dibujar un spline que luego voy a extruir para así sacar la geometría que va a ser de todos los demás pisos, del segundo, del tercero, del cuarto y del quinto. Entonces lo único que hay que hacer es seleccionar esta herramienta y al dar un clic en nuestro área de trabajo se nos va a generar un objeto spline en el gestor de objetos. Y si yo muevo el cursor en mi área de trabajo, veo como esta línea me sigue a todos los lados que yo muevo el cursor, y si yo doy clic se me genera un nuevo punto y así puedo ir dibujando. Si yo doy un clic y mantengo sostenido el clic y arrastro, me va a generar esta tangente que me permite modificar la curva de mi spline. Entonces, con eso explicado, ya puedo empezar a generar lo que va a ser la silueta visto desde una vista superior de mi segundo piso, tercer, cuarto y quinto. Entonces damos el primer clic y empezamos a dibujar. Clic sostenido y arrastro. Me muevo un poco, clic sostenido y arrastro. Clic sostenido y arrastro. Clic sostenido y arrastro. Clic sostenido y lo termino uniendo con el primer punto. Doy clic afuera y vuelvo a dar un clic en el área de trabajo. Doy clic y se me genera otro elemento spline. Entonces sigo haciendo el proceso que hice anteriormente. Clic sostenido, arrastro, clic sostenido, arrastro, doy clic. Depende de cómo quiera que quede mi geometría. Entonces voy a crear los pisos que me faltan y voy a pasar luego con el contenido del primer piso. No te preocupes si la línea o el spline no te queda exactamente como desees o si te queda algún error, porque esto se puede modificar tranquilamente. En este caso ya terminé de hacer los 4 pisos faltantes, pero hay partes que no me agradan como quedaron. Por ejemplo, esta parte de aquí. Entonces yo puedo seleccionar e irme al modo puntos, y con el modo puntos seleccionado puedo ir seleccionando todos los puntos y los puedo modificar. En este caso lo puedo hacer más aquí a la esquina, y esta tangente la puedo modificar para arreglar la curvatura de mi spline. Entonces lo voy a ir acomodando manualmente, e incluso cuando ya esté hecho la extrusión lo puedo seguir acomodando. Entonces no hay que preocuparse tanto de que los trazos queden tan prolijos, al menos a la primera, porque se pueden modificar o editar de una forma muy fácil. Entonces por el momento lo voy a dejar ahí. Los iré acomodando conforme vaya avanzando con los pisos. Entonces voy a seleccionar todos los splines que creé y los voy a mover un poco para poderlos visualizar. Entonces este va a ser el segundo piso, entonces lo voy a ubicar un poquito más abajo. El segundo piso lo voy a subir un poquito, el tercero lo voy a subir otro poquito más, y el último va a estar en la parte superior. ¿Para qué hago esto? Pues porque voy a extruir todos los splines con un único elemento de extrusión. Entonces para eso necesito que todos los splines se ubiquen de forma ordenada. Voy a seleccionar un único spline, al sostenido, y voy a dar clic en extrusión. Ahí se me genera la extrusión a un solo spline. A ese spline voy a acomodarlo. Por ejemplo, voy a disminuir el desfase, lo voy a dejar en 30 y voy a activar la opción que dice jerárquico. Cuando activo la opción jerárquico, ahí puedo recién arrastrar mis splines
a ese elemento de extrusión. Entonces ya tengo todos mis splines y los voy a arrastrar. Y se me generan los pisos. En este caso el último piso me ha tomado el spline desde abajo y no desde arriba como ha pasado con los anteriores, pero no hay ningún problema. Lo selecciono y simplemente lo muevo. Lo puedo modificar, lo puedo ubicar más arriba, puedo hacer este así. E incluso, como dije, puedo seguir editando, porque si me voy a modo punto, selecciono y la extrusión va a respetar la modificación que yo haga. Entonces no hay que preocuparse tanto si no queda tan perfecto. Una vez hecho esto, ya vamos a pasar directamente con lo que es el primer piso. Ya tenemos la base del resto de pisos, entonces vamos a empezar a ir detallando los pisos. Y vamos a empezar con el primero, que es un cilindro. Este cilindro lo vamos a convertir en editable. ¿Cómo lo convertimos en editable? Pues dando la tecla C o en el botón de aquí. Con cualquiera de los dos sirve. Entonces damos tecla C, convertimos en editable, nos vamos a modo polígonos, nos vamos a corte cíclico, nos acercamos un poco y realizamos un pequeño corte. Vamos a selección cíclica y seleccionamos esta parte de aquí y esta parte de aquí con Shift sostenido. Una vez que tenemos las dos seleccionadas, vamos a ir a extruir y vamos a generar un pequeño desfase. En mi caso lo voy a dejar por ahí, no quiero que sea un desfase muy marcado, y vamos a ir con la siguiente parte. En esta parte de aquí, como se dan cuenta, hay como un pequeño orificio, como un hueco. Entonces esto lo podemos hacer con un booleano, creando un cilindro y generando un booleano, pero voy a enseñar otra forma diferente de hacerlo, y es creando un círculo, un spline de círculo, y lo vamos a ubicar donde queremos que quede nuestro orificio. Entonces lo ubicamos, nos apoyamos en la vista superior, disminuimos un poco el radio y lo ponemos por aquí, por ejemplo. Y voy a seleccionar con Shift sostenido el círculo y el cilindro al mismo tiempo. Una vez que tengo seleccionado ambos al mismo tiempo, me voy al modo polígonos y veo como todos se seleccionan. Ahora voy a ir aquí a la herramienta de cortar línea, la voy a seleccionar y voy a pasarla por encima de este spline de círculo. Pero si simplemente lo paso mi cursor, no pasa absolutamente nada. Para que pase algo tengo que presionar Control y veo cómo aparecen estos puntitos de aquí. Estos puntitos me indican que yo puedo dar clic y se me va a generar un corte. Entonces yo voy a dar clic y ya tengo un corte. Si ven, ya puedo seleccionar únicamente lo que está en la parte de aquí. Borro el círculo y me sigue quedando esta parte porque ya se hizo un corte. Y así con cualquier figura, con cualquier spline que quieran hacer. Por ejemplo, si yo quiero aquí hacer una pequeña extrusión del piso de un dibujo o de un logo, puedo traer mi logo y cortarlo. Entonces es una forma bastante útil, porque a veces es tedioso tener que crear un cilindro, crear un booleano y crear una nueva forma cuando simplemente puedes cortar. Entonces esta parte de aquí la voy a seleccionar toda, voy a dar clic derecho y voy a dar fundir. Una vez que ya fundí, voy a hacer una extrusión hacia arriba, una extrusión interior y una extrusión hacia abajo. En la parte de aquí me acabo de dar cuenta que se me quedó un pedacito de seleccionar, entonces voy a seleccionarlo y repito el proceso: fundir, extruir, extrusión interior y extrusión hacia abajo. Y lo podemos dejar ahí. Si quiero que luego sea un poco más grueso mi extrusión, simplemente tengo que seleccionar esta parte y generar una nueva extrusión o escalarlo. En mi caso lo voy a dejar ahí. Me agrada cómo quedó el grosor. Lo único que no me agrada es la profundidad, entonces la voy a corregir un poco. Y voy a pasar directamente con los demás recursos que se encuentran en el suelo. Si me doy cuenta, son como piedritas, y aquí hay como unos cráteres que no se notan a simple vista porque el material no tiene sombra, pero si hago un pequeño render sí se ve. Entonces vamos a empezar con el cráter, que es generar un cilindro o generar un corte. En este caso yo quiero generar un solo cráter y los demás simplemente irlos copiando de este cráter original. Entonces generar un spline no me sirve porque tendría que estar repitiendo el proceso en todos los pisos a los que le quisiera poner un cráter y es bastante tedioso. En este caso sí voy a usar un cilindro. Y este cilindro lo voy a escalar nuevamente al tamaño que ustedes deseen. En mi caso voy a disminuir los segmentos de altura como siempre a 1 y los segmentos de rotación los voy a dejar en 6.
voy a bajarlo más o menos por ahí y voy a disminuir su radio a 30 y lo voy a convertir en editable. Modo polígonos, selecciono la parte superior, escalo, modo puntos y empiezo a mover. ¿Por qué voy a empezar a mover? Porque se supone que es una especie de formación natural, que es un cráter, y no se ve bien que sea muy geométrico, porque es casi imposible que un hueco, que un cráter, incluso que una piedra sea perfectamente geométrica. Entonces lo único que hay que hacer es ir a modo punto, ir seleccionando los puntos que quieras modificar y los mueves. En este caso está muy alto, así que lo voy a disminuir un poco el tamaño y voy a volver a mi modo puntos y voy a seguir modificando. Una vez que ya tiene la forma que quiero, voy a irme a modo polígonos y voy a hacer una extrusión interior y una extrusión hacia abajo. Y con eso está listo mi cráter. Y este cráter lo puedo copiar en cualquier parte y lo puedo modificar. En este caso me quedó bastante grande igual, así que lo voy a escalar un poco y lo voy a ubicar correctamente. Presiono control y me muevo para generar una copia y ubico otro cráter por acá. Doy S para enfocarme en este cráter, modo puntos y empiezo a modificar, porque quiero que todos mis cráteres tengan aunque sea una mínima variación. Entonces simplemente voy a ir seleccionando y generando pequeños cambios. Y repito el proceso. Lo selecciono, control, me muevo y lo ubico en un segundo piso, tercer, cuarto piso. En este caso voy a ubicar uno en el segundo y lo voy a dejar por ahí. Por el momento no lo voy a acomodar bien. Voy a pasar a las piedras que están también en el primer piso. ¿Y cómo hago eso? En este caso no voy a usar un cilindro, voy a usar un cubo. Este cubo lo escalo, lo ubico más o menos por ahí y lo voy a convertir en editable. Modo polígonos, selecciono la cara superior, lo hago un poco menos alto, S para enfocarme en este cubo, selección de pincel, modo puntos y empiezo a mover. Modo objeto, lo escalo porque está muy grande y lo ubico. Y repito lo mismo que hice con los cráteres, control y me muevo y genero una copia. En este caso voy a escalar la piedra un poco, modo puntos y voy a seguir modificando. En este caso va a ser mínima la variación. Este de aquí no me gusta, está muy largo, así que voy a seleccionar así y creo que ahí está mejor. Y ahora lo único que hay que hacer es empezar a repetir el proceso cuantas veces sean necesarias o cuantas veces quiera. Por ejemplo, quiero una piedra más acá, entonces voy a copiarla, voy a generar una pequeña modificación, la puedo escalar y así sucesivamente con este piso, con el segundo piso, con el tercero y con los que quedamos. Así que voy a obviar ese paso y voy a dejarlo ahí. Y voy a seguir con la rampa, que es otro de los elementos que forman parte de mi primer piso, que conecta el primero con el segundo. Para eso creo nuevamente un cubo, lo escalo, lo ubico correctamente y lo convierto en editable. Una vez que está convertido en editable me voy a modo polígonos, corte cíclico, realizo un corte y presiono el botoncito de más. Luego de eso voy a realizar otro corte en este polígono central y aplasto el botoncito. Hago un corte por aquí y aplasto el botoncito. Y una vez que ya tengo todo esto voy a irme a modo puntos. Con selección de pincel voy a seleccionar este y con la herramienta escalar los voy a mover un poco así. Selecciono este y con escalar también los voy a mover un poco así, pero en este caso los voy a hacer un poco así. Selecciono todos y los separo un poco. Selecciono los del centro y los separo también un poco del centro. Y lo que voy a hacer es seleccionar en modo polígonos los costados. Y voy a hacer una pequeña extrusión. Voy a generar un pequeño desfase. Y con eso ya tengo mi rampa. En este caso voy a hacer un desfase un poquito más marcado para que lo puedan visualizar mejor. Y listo. Ahora,
En este primer piso, si me fijo, no solamente hay la rampa, no está solamente el piso de otro color, las piedritas o los cráteres, también está esta nave espacial, esta pequeña nave espacial que es como el objeto principal de mi primer piso. Entonces con esta nave vamos a dar por finalizado el primer video, vamos a modelarla y con eso vamos a terminar lo que es el primer piso. Así que volvemos a nuestro archivo en el que estamos trabajando y vamos a crear un cilindro. Este cilindro lo vamos a modificar en segmentos de rotación. Vamos a poner 6 en vez de 16, 1 en vez de 4 en segmentos de altura y el radio ya lo voy a modificar manualmente. Entonces voy a irme a la herramienta mover y voy a empezar a escalar. Me apoyo en la vista superior para cuadrarlo más o menos por aquí. Lo hago un poco más pequeño, lo bajo y lo hago un poquito más alto. Ok, una vez que ya está ubicado más o menos donde quiero que quede, voy a convertirlo en editable y una vez que está convertido en editable voy a presionar la tecla Alt y voy a dar clic aquí para que se me aplique una subdivisión de superficie a mi cilindro. Entonces una vez que ya apliqué la subdivisión de superficie, veo como se me han suavizado todos estos bordes duros. Solamente tengo que irme a cilindro, modo polígonos, voy a seleccionar la parte superior y voy a escalarlo un poco. Una vez que la escalé voy a ir a modo puntos, voy a seleccionar el punto superior que se encuentra en el centro de la parte superior, lo voy a seleccionar y lo voy a ubicar un poco más arriba. Ahora, una vez que ya lo ubiqué un poco más arriba, estos puntos que estaban a su lado me han quedado un poquito más abajo. Entonces estos puntos los voy a seleccionar y los voy a mover incluso más abajo de lo que están. Entonces voy a seleccionarlo y los voy a mover y se me va generando esta forma como la que vimos en la parte de acá. Ya lo único que hay que hacer es ir modificando manualmente. Entonces tengo aquí y quiero que sea un poquito más ancho. Entonces sin salir de la selección voy a mi herramienta escalar y lo hago un poco más ancho. Bajo un poco, lo hago un poquito más ancho. Este punto también lo voy a seleccionar y lo voy a bajar un poco. Y la subdivisión de superficie la voy a aumentar. Voy a seleccionar mi subdivisión de superficie y en atributos voy a aumentar las subdivisiones en vista. Entonces aumento y aumento. Una vez que ya aumenté estas subdivisiones, veo como mi cilindro, que de por sí ya está suavizado, está incluso más prolijo de lo que estaba. Entonces voy a seleccionar y voy a presionar la tecla C. Una vez que presione la tecla C, teniendo seleccionada mi subdivisión de superficie, la que se convierte en editable es mi subdivisión de superficie. Me elimina el cilindro que tenía anteriormente y me genera un solo objeto poligonal que tiene la geometría ya hecha, ya suavizada que me daba mi subdivisión de superficie. Ahora, una vez que ya generé esto, voy a irme a modo polígono y voy a seleccionar esta parte de aquí, porque si se fijan hay como unas partes separadas que vienen siendo las caras que estaban anteriormente, las 6 subdivisiones de rotación que tenía mi cilindro. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar esto de aquí, voy a seleccionar 4 filas y voy a ir seleccionando una sí, una no. O sea, esta de aquí sí, pero esta parte de acá no. Voy a seleccionar esta de aquí con Shift sostenido y selecciono. Me muevo. Esta no, pero esta sí. Shift sostenido y voy seleccionando. Una vez que ya seleccioné estas 3, voy a hacer una pequeña extrusión interior y una extrusión hacia el centro. Y con eso ya tengo más o menos mi nave espacial. Ahora, si me fijo, mi nave espacial tiene detalles aquí y detalles aquí. Los detalles de aquí del centro los voy a hacer en la misma geometría, pero el de aquí lo voy a generar usando un tubo. Entonces vamos a hacer lo que acabo de mencionar. Vamos a seleccionar mi subdivisión de superficie, modo polígono, selección cíclica y selecciono esta parte de aquí y con Shift sostenido esta parte de aquí. Y voy a hacer una pequeña extrusión. Entonces ya tengo mi nave espacial así. Ahora voy a generar un tubo. Me voy a vista superior y mi tubo lo voy a ubicar medio a medio de mi objeto poligonal. Entonces una vez que ya lo ubiqué medio a medio, voy a empezar a jugar con su radio externo e interno. Entonces voy a mover mi radio interno y lo voy a dejar por ahí. Mi radio externo lo voy a dejar por ahí.
voy a disminuir los segmentos de altura y los segmentos de rotación los voy a dejar tal cual y como están. Entonces vuelvo a mi vista de perspectiva y ya se me ubica mi tubo correctamente, pero está muy alto. Entonces disminuyo la altura y la voy a dejar en 5, por ejemplo, 5 de altura. Ahora, si me doy cuenta, sigue sobrándome espacio. Me sigue sobrando espacio por aquí. ¿Por qué? Porque mi objeto tiene una parte más ancha que es aquí, pero luego se encoge, llega a la parte inferior un poco más angosto. Entonces, para no tener ese problema, el radio interno lo voy a disminuir hasta que toque. Entonces, ya toca en ambos lados, voy a disminuirlo un poco más incluso y voy a convertir esto en un objeto editable. Voy a presionar la tecla C y voy a activar la opción que hice solo en vista, que está en la parte de aquí, teniendo el tubo seleccionado. Lo que va a hacer que mi tubo va a ser lo único que yo vaya a ver en mi entorno de trabajo. ¿Para qué hice esto? ¿Por qué? Porque quiero que la parte de acá abajo tenga ese radio interno, pero la parte de arriba no, lo quiero modificar. Y si no tengo activado me es imposible. Entonces solo en vista, selección cíclica, esta parte de aquí y escalo, generando esta forma de aquí. Vuelvo acá y como ven está así. Subo esta forma un poquito, subo esta de acá también otro poco. Solo en vista, selecciono esta que está aquí y la bajo y vuelvo a modo objeto. Ya tengo lo que es la base de mi nave espacial. Ahora lo único que falta son las patas. Estas patas de aquí, que lo único que voy a hacer es generar una única pata. ¿Y cómo la voy a crear? Pues nuevamente creando un cubo. Creo mi cubo, lo escalo y lo ubico correctamente. En este caso hay un pequeño problema. Por ejemplo, esa parte la hice muy fina. Entonces voy a modificar seleccionando esta parte de aquí y moviéndola así para que mis patas no queden tan delgadas. Entonces veo que mi cubo esté ubicado correctamente, lo roto un poco, 30 grados por ejemplo, lo escalo y lo convierto en editable. Presiono la tecla C, voy a modo polígonos, selecciono este polígono de aquí, genero una pequeña extrusión, voy a modo arista, selecciono esta parte de aquí y la muevo. Selecciono esta de aquí y también la muevo, pero en este caso la herramienta mover me aparece así, entonces es imposible mover de una forma ordenada. Para eso voy a irme a mi herramienta sistema de coordenadas o presionando la tecla W y mi herramienta mover se me pone de una forma mucho más cómoda de modificar. Entonces modifico y vuelvo a modo polígonos y en la misma selección genero otra extrusión. Esta extrusión la roto un poco y voy a generar una extrusión interior, pero en este caso hacia afuera. Muevo un poco esta extrusión hacia abajo, voy a irme a la herramienta solo en vista para que no me estorben mis demás elementos y listo. Ahora lo único que me queda es ir modificando manualmente ciertas partes que no me gustan. Por ejemplo, quiero que esto esté un poco más salido hacia acá y esto también un poco más hacia acá y listo, lo podemos dejar por ahí. Entonces salimos de solo en vista, lo hacemos un poco más pequeño y vamos a generar un clonador. Selecciono mi cubo, al sostenido y voy a dar clic aquí. Se parece a subdivisión de superficie, el iconito, pero no, este es blanco y tiene unos puntitos verdes. A este lo vamos a dar clic y vamos a hacer a nuestro cubo hijo del clonador. En modo de clonación vamos a cambiar de cuadrícula a radial y vamos a irnos a vista superior. Vamos a mover nuestro clonador exactamente al centro y vamos a empezar a corregir esto, porque si vemos en vista de perspectiva, ven cómo está, o sea, la clonación está súper rara. Entonces lo que vamos a hacer es primero empezar a modificar, y como en la herramienta transformar. Si se dan cuenta, miren cómo podemos mover. En este caso vamos a dejarlo en 90, aquí creo que en 0 está bien, y más o menos así. Ahora lo único que hay que corregir es esta inclinación. ¿Y cómo vamos a corregir esa inclinación? Pues si nos damos cuenta, en esta parte inferior podemos ver que las coordenadas están 0%, 0% y 30%. Entonces vamos a seleccionar este 30% y vamos a dar un enter
y se nos ubica correctamente. Ahora lo único que hay que hacer es jugar con el radio para que nuestras patas estén ubicadas correctamente y también con la cantidad, porque solamente tenemos 5 clones. Yo quiero 6, como las caras de mi cilindro. Entonces pongo 6 en cantidad y disminuyo el radio. Voy a mi vista de perspectiva, bajo un poco mi clonador y selecciono todo: mi clonador, mi tubo y mi subdivisión de superficie. Doy al G, convierto este objeto en un solo nulo y lo ubico. Si me doy cuenta, mi nave espacial está un poco más grande del círculo que generé anteriormente. Esto lo puedo solucionar haciendo más pequeña la nave o más grande el círculo. En mi caso voy a hacer más pequeña la nave, entonces voy a seleccionar mi nulo y lo voy a escalar. Lo escalo y ubico mi nave espacial. Y con eso llegamos al final de este video, donde hemos trabajado todos los pisos, la geometría del piso 1, 2, 3, 4 y 5. Hemos generado estos cráteres y estos elementos como las piedras que se van a repetir a lo largo de todos los videos, a lo largo de todos los demás pisos. Y hemos generado esta nave espacial, que es el objeto principal o el objeto más llamativo de este primer nivel. Si el video te gustó, puedes dejar tu like y comentar cualquier duda, que estaré respondiendo lo más pronto posible en la caja de comentarios.